Vamos a tener el conversatorio que va a estar a cargo del ingeniero Carlos Marpegán y el ingeniero Gerardo Dreñac. El conversatorio se va a tratar del glosario, fortaleciendo el léxico específico para la educación tecnológica. Bueno, vamos a hablar del currículum de Carlos María Marpegán, ingeniero de la UI, Magister Inglaterra. Tiene más de 30 años de experiencia docente como capacitador, dictó más de 200 cursos, talleres y conferencias, redactó varios diseños curriculares de educación tecnológica, Córdoba, Río Negro, Chubut, incluyendo el diseño curricular del nivel inicial de Chubut. Es autor y coautor de más de 50 publicaciones sobre educación científica y tecnológica, incluyendo 5 libros, y vive en Lago Puelo, Chubut. Acompañando a Carlos está el ingeniero Gerardo Dreñac, que participó en la redacción de los NAT de Educación Tecnológica, del diseño curricular de Educación Tecnológica, del profesorado de Educación Tecnológica de la provincia de Santa Cruz. Ha escrito también varios libros y artículos en revistas especializadas y dictado cursos de capacitación de educación tecnológica. Así que vuelvo a mencionar, el conversatorio se llama El Glosario, fortaleciendo el léxico específico de la educación tecnológica. Bueno, va a estar a cargo de ellos dos, los escuchamos. Bueno, muchas gracias, Claudia. Hola a todos, muchas gracias, Pedro, a todos los organizadores por esta oportunidad de participar. Y bueno, voy a tener el privilegio de hacerle algunas preguntas a Carlos Marpegán sobre esta hermosa obra que acaba de finalizar, que es el Glosario de Educación Tecnológica. Y bueno, indudablemente que es un trabajo muy amplio, muy extenso, lo cual nos da lugar a conversar sobre todos los temas de educación tecnológica que se nos ocurran, ¿no? Pero en primer lugar, yo, aparte de felicitarte, Carlos, quería preguntarte, en primer lugar, como para ir introduciéndonos en el tema, ¿cuáles son las fuentes a las que acudiste para escribir este glosario? No, quería decir que es un placer una vez más participar de un encuentro de la Asociación de Profesores de Tecnología de Chubut, encuentro ni más ni menos que número 14, así que bueno, me siento orgulloso de estar acá, y agradeciendo una vez más que me hayan convocado los organizadores. Y bueno, y sobre el glosario, lo que quiero comentar, antes de contestarte sobre las fuentes, Gerardo, primero, que lo que decís vos es totalmente cierto. Podemos hablar de cualquier cosa, porque cualquier cosa que tenga que ver con la educación tecnológica, obviamente, porque el glosario lo que intenta es no dejar nada fuera de la educación tecnológica. Eso es un primer intento. Tiene un montón de intentos. La mayoría probablemente sean apenas alcanzados o alcanzados parcialmente o inclusive fallidos. Porque el glosario la educación tecnológica es una disciplina riquísima. Porque si hablamos de tecnología, bueno, ni hablar. La riqueza conceptual, la riqueza operacional, la riqueza axiológica que tiene la tecnología, y nuestro espacio es gigantesca. Por lo tanto, siempre va a quedar algo afuera y está buenísimo que así sea, pero la idea fue tratar de abarcar lo mayor posible lo que tiene que ver con nuestra práctica de docentes de educación tecnológica. Y también paso el aviso que el glosario actualmente está disponible en un sitio web, de los cuales se puede bajar en forma totalmente libre y gratuita. Además, está puesto en un formato que es pasible de ser copiado y pegado libremente, absolutamente de forma libre. Obviamente, nobleza obliga, si alguien lo utiliza, citar la fuente, nada más. Y también está, como decía, está en un sitio web que se llama, muy sencillo, es mi nombre y mi apellido, carlosmarpegan.com. De ahí se puede bajar. Repito,
sitio web carlosmarpegan.com, y ahí es muy fácil bajar el glosario y leerlo y adquirirlo en forma gratuita. Paralelamente estoy dedicado a hacer dos cosas. Estoy dedicado a corregir esta versión original electrónica, la versión original de Internet, porque es la primera versión, la que está colgada, es un primer borrador, digamos, aunque ya está terminado, y lo voy a ir mejorando de a poco, y paralelamente estoy abocado junto con una gente de Bariloche, que es maravillosa, a sacarlo en forma impresa, ¿sí? Porque hay gente que le gusta el papel, hay gente que todavía, digamos, tiene este romanticismo de que les gusta la versión libro en papel. Así que espero que ya para los primeros meses del año que viene ya esté disponible la versión en papel también. Bueno, y con respecto a las fuentes, lo que te quiero comentar, Gerardo, y le quiero comentar a todos los asistentes, es que el glosario que yo he escrito tiene cero pretensión de originalidad. He recurrido he sido, no sé cómo decirlo, absolutamente audaz y absolutamente caradura, de recurrir y machetearme de cuanta fuente he encontrado que tiene que ver, insisto, con nuestra práctica de docentes de educación tecnológica. Entonces he recurrido a fuentes de la filosofía, a fuentes de la epistemología, a fuentes, a grandes didactas, a los grandes monstruos de la educación tecnológica argentina, algunos que lamentablemente ya no están con nosotros, ¿no? Como Aquiles Gay, como Tommy Buch, y también he recurrido a algunas fuentes ingenieriles, técnicas, ¿sí? Tratando de no abusar de la técnica, porque las cuestiones técnicas se encuentran en cualquier enciclopedia, se encuentran, bueno, hoy en Internet, sobre cuestiones técnicas se puede buscar en cualquier lado. En cambio, la educación tecnológica específicamente no tiene un glosario como este que yo acabo de escribir. Aunque hay un antecedente, hablando de fuentes, un antecedente muy valioso, al cual yo he recurrido todo el tiempo, que es un glosario que escribió Aquiles Gay hace unos años, que es el glosario de cultura tecnológica, ¿sí? Que es un poco más limitado. Yo he tratado, insisto, de hacerlo más amplio. Y en cuanto a la didáctica, no he incursionado en la didáctica general. He tratado de ceñirme a todos aquellos conceptos, a todas aquellas nociones que tienen que ver con nuestra didáctica específica. Y aquí hay otra cuestión también que tiene que ver con que he buscado fuentes que sean capaces de traducir o de mostrar cuál es la especificidad de nuestro espacio. ¿Qué diferencia nuestro espacio de educación tecnológica de otras disciplinas? De las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de las artes, de la educación artística, de la lengua y la matemática. Y esto me ha parecido muy importante porque todos sabemos que nuestro espacio de educación tecnológica necesita, a nivel de política educativa, todavía un esfuerzo muy grande para consolidarse y para fortalecerse y ganar un espacio que todavía no tenemos en muchas jurisdicciones, y aún en las jurisdicciones donde está la educación tecnológica necesitamos mayor espacio, mayor respeto por el espacio y mayor incumbencia con relación a los docentes que lo enseñan. No sé si con esto te respondí
un poquito, pero lo que sí, para cerrar el tema, otra de las intenciones del glosario, que a medida que charlemos vas a ver que van a salir un montón de intenciones, otra de las intenciones del glosario es fomentar y alentar y estimular la lectura de los lectores. Es decir, ¿qué quiero decir con esto, la lectura de los lectores? Que el lector que aborde el glosario se quede con ganas de más. O sea, se quede con ganas de leer más cosas que no están en el glosario, porque obviamente el glosario tiene limitaciones de espacio evidentes, ¿no? No es una enciclopedia de 200 tomos. Entonces, la idea es que el lector diga, qué interesante este punto, me gustaría saber más de este tema. Bueno, yo en este sentido, he puesto un esfuerzo especial en brindarle al lector otras fuentes de lectura posterior, ampliatoria, en cada caso, ¿no? Si el lector está interesado, por ejemplo, en algún concepto, en algún significado, en alguna palabra en especial, en alguna idea en especial, darle una idea mínima dentro de los límites del glosario y que después pueda seguir trabajándolo, para lo cual el glosario tiene una profusa bibliografía, una bibliografía muy amplia y que tiene que ver específicamente con todo lo que está allí vertido, ¿no? De esta manera, el glosario busca que el lector se fascine por lo que está leyendo y busque mayor información. Alguna la va a encontrar dentro del glosario, porque el glosario le dice, cuando, por ejemplo, acá tengo frente a mí una página del glosario que dice, tecnologías para la inclusión social. Bueno, hay todo un texto explicativo de las tecnologías para la inclusión social y al final dice, para ver más información, recurrirá y da otras entradas del mismo glosario para que el lector pueda hacer una lectura sistémica, articulada, porque cada uno de los conceptos que están vertidos en el glosario solamente pueden ser bien entendidos cuando están entendidos en red con otros conceptos, o sea, de una manera reticular, o sea, de una manera sistémica. Yo entiendo el concepto de tecnologías para la inclusión social si entiendo, por ejemplo, el concepto de desarrollo tecnológico, el concepto de tecnología situada, el concepto de dependencia tecnológica, el concepto de soberanía tecnológica, el concepto de tecnopolítica, que nos han contado también Silvina, y este tema de que los aparatos y los artefactos tienen política, ¿sí? Entonces, hay como el glosario busca una lectura de tipo hipervínculo, de tipo interactiva por parte del lector. Y esta interactividad obviamente no se agota dentro del glosario. Hay un permanente aliento a que el lector vaya a las fuentes bibliográficas que están en el glosario y amplíe todos los conocimientos que desea ampliar. Bueno, recapitulando un poquito en lo que decía, podemos advertir entonces que hay una dimensión didáctica, una dimensión epistemológica y también una dimensión política, ¿no, Carlos? Efectivamente, cuando los lectores lean el glosario, se van a encontrar que, obviamente, dependiendo de la palabra que están indagando su significado, se van a encontrar que ahí se cruzan como tres dimensiones de los significados, ¿no? Esto que vos llamás dimensión política, que podríamos decir que es una dimensión tecnopolítica, ¿eh? O sea, no me explayo más, porque se explayaron muy bien, estuvieron excelentes Silvina y Daniel, cuando hablaron de que los artefactos tienen política, y dieron hasta ejemplos muy interesantes. Entonces, van a encontrar esta dimensión que tiene que ver con esta dimensión también sociotécnica, en el sentido de que
la tecnología se inserta siempre en una comunidad, en una polis, ¿sí? Entonces hay una relación entre la sociedad, la comunidad y los medios tecnológicos o los sistemas tecnológicos utilizados, ¿sí? Y cómo unos modifican a los otros permanentemente. Entonces ahí esta dimensión va a estar presente todo el tiempo. También está la dimensión epistemológica, que yo la denomino ontosemiótica. Parecen palabras medias complicadas, ¿no? Pero no son tan complicadas. Tiene que ver, es una dimensión, la dimensión epistemológica para mí de la educación tecnológica, tiene que ver con la esencia de los seres técnicos, con la esencia de los sistemas tecnológicos, o sea, con la ontología, con el ser, con qué cosas son, qué cosa es un sistema técnico, qué cosa es una máquina a vapor, qué cosa es una computadora, qué cosa es en sí misma, como ser, como cuál es su esencia, en qué consiste su entidad como existencia, ¿no? Su modo de existencia. Pero también semiótica en el sentido de con qué significa, qué significado encierra, qué transmite como signo, qué transmite como mensaje, ¿no? Cualquier sistema tecnológico, cualquier herramienta tecnológica. Esa sería la dimensión, para mí, el kit de la dimensión epistemológica. Esto es lo que hemos tratado de desarrollar en un capítulo con Susana Leligua, en un capítulo de nuestro libro que salió el año anterior, que es el libro Educación y Tecnología, ¿no? Y finalmente una dimensión didáctica que tiene que ver con lo que yo llamo una enseñanza de tipo situada, una enseñanza con un enfoque constructivista y con una didáctica específica donde no basta con describir los sistemas tecnológicos, no basta, para entender el mundo artificial, no basta con describirlo. Hay que actuar en él, hay que interactuar con él. Es decir, hay que accionar sobre él. Entonces, bueno, ahí van a ver que toda la didáctica que está en el glosario está atravesada por este enfoque didáctico que tiene constructivista, que tiene que ver con que el sujeto que aprende construye los conocimientos en la acción situada, en situaciones de acción. Cuando, te confieso que no lo leí completo porque es muy extenso, pero cuando lo ojeé me fui directamente a uno que me resulta muy interesante, que es esto de las tecnologías entrañables. El año pasado, en este mismo congreso, tuvimos la suerte de poder charlar con Miguel Ángel Quintanilla, y si no recuerdo mal, vos le preguntaste si la educación tecnológica puede contribuir a las tecnologías entrañables. Y él dijo que sí, obviamente. Bueno, ahora yo te pregunto, ¿cómo podemos hacer desde la educación tecnológica para contribuir al desarrollo de las tecnologías entrañables? Bueno, primero para contestarte te tengo que responder que es muy interesante y aliento a los asistentes a no vamos a poder agotar ese tema, muy, muy lindo, pero no lo vamos a poder agotar con el corto tiempo que tenemos, pero sí te cuento, Gerardo, que este concepto fue acuñado por Quintanilla, efectivamente, y hay un texto hermoso que recomiendo a todos, y que está citado en el glosario, por supuesto, que escribió Quintanilla junto con 3 colegas más, que son Martín Parcelis, Darío Sandrone y Diego Lauler. ¿Sí? Es un libro muy interesante, muy ameno, donde los autores, para mí es un libro clave. ¿Sabes por qué? Porque hay un mensaje tecnocrático que el desarrollo también lo mencionaron Silvina y Daniel cuando hablaron de high tech, ¿no? Que dijeron que todas las tecnologías
hay todo un mensaje tecnocrático que nos quiere convencer que las únicas tecnologías que hay que enseñar son las nuevas, porque las viejas ya están obsoletas, lo cual es absolutamente mentira. Todos los días convivimos con tecnología. Hoy estoy tomando el mate con una tecnología de nuestros queridos aborígenes guaraníes del noreste argentino, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me vienen a decir que hay tecnologías obsoletas? Hay tecnologías antiquísimas que siguen vigentes, ¿no es cierto? Filmina hablaba de la fabricación del yogur. O sea, el yogur se fabricaba miles de años antes de Cristo. Entonces no tenemos que ser tontos, ¿no es cierto? Y comprar este discurso mediático de que las únicas tecnologías que hay que enseñar son las nuevas. Y este tema es crucial porque forma parte del mensaje que transmiten estos autores con tecnologías entrañables. Ellos dicen, la mayoría de las tecnologías hoy hegemónicas, de las tecnologías de las grandes corporaciones, son tecnologías alienantes. ¿Qué quiere decir esto? Son tecnologías que al usuario le resultan extrañas, hay un extrañamiento, no la conocen bien. Esto ya lo hablaba mucho Aquiles Gay también cuando hablaba de cultura tecnológica. Para Aquiles Gay, desarrollar cultura tecnológica era que los sistemas tecnológicos no sean cajas negras para los ciudadanos y ciudadanas, que entiendan cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los sistemas. Entonces, acá está el primer mensaje de las tecnologías entrañables. Las tecnologías, no importa si son viejas o nuevas, no se trata de hacer esa distinción. Las tecnologías tienen que ser entrañables en el sentido de que tienen que ser accesibles, tienen que ser amigables y tienen que ser entendibles por los usuarios. ¿Esto qué significa? Que los usuarios tienen que ser técnicos, que tienen que entender cómo funciona un celular por dentro. No es esa la idea. La idea es transmitir una relación con los sistemas, ¿sí? Es decir, y nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, transmitir los principios estructurales y de funcionamiento de los sistemas y los procesos tecnológicos de manera tal que los usuarios empiecen a relacionarse de una manera amigable con ellos, de una manera entrañable. Y esto rompe con un desarrollo tecnológico, tecnocrático, en el sentido de que dejamos que todas las decisiones tecnológicas estén en manos de los, entre comillas, expertos, ¿no? Entonces, en gran medida, digamos, en gran medida las tecnologías entrañables nos proponen un cuestionamiento de las tecnologías hegemónicas en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, uno de los aspectos que a mí me parece importante, porque está muy presente en la escuela, cuando yo pienso cómo llegar a las tecnologías entrañables, me viene esto a la mente. Uno de los puntos del decálogo de las tecnologías entrañables es que sea ambientalmente sustentables, ¿no? Y las tecnologías hegemónicas nos tienen muy impuestos la obsolescencia programada, el uso tire, todo con los envases. Y en las escuelas tenemos muchos colegas que se dedican a enseñar que hay que reciclar. Y bueno, quizá una forma más entrañable sería, en lugar de generar basura y reciclarla, no generarla, ¿no? totalmente. Justamente, el concepto de tecnología entrañable, lo mismo que el de inclusión social, el concepto de tecnología entrañable tiene que ver con que recuperar, tiene que ver con contradecir algunos principios de la sociedad de consumo del capitalismo neoliberal. Y con esto estoy expresando ideas políticas, pero no ideas políticas partidarias, ni de izquierda ni de derecha. Estoy expresando ideas que tienen que ver con algo que va más allá de una postura política fundamentalista.
ni de izquierda, ni de derecha, ni neoliberal, ni comunista, ni nada por el estilo. Estoy pensando, junto con vos, porque vos lo estás diciendo, en una visión de tecnopolítica o de política de los artefactos, como decían Silvina y Daniel, que donde los sistemas tecnológicos estén al servicio de la comunidad, estén al servicio de la gente, no estén al servicio, como se trata actualmente, de las grandes corporaciones o de las grandes empresas, que inclusive la mayoría son internacionales, ¿sí? Y esto crean dependencia tecnológica y están en contra de nuestra soberanía tecnológica. Entonces, lo que buscamos en esta línea de pensamiento que vos estás esbozando, Gerardo, es enseñar en la escuela con un enfoque dirigido a tecnologías sanas, a tecnologías entrañables, a tecnologías que contradigan los principios de la sociedad de consumo. ¿Y cuáles son estos principios? Vos dijiste uno, la obsolescencia programada. Por ejemplo, que las cosas se rompan, que las cosas se vuelvan obsoletas, que las cosas haya que tirarlas a la basura, en lugar de conservarlas la mayor cantidad de tiempo posible, repararlas cuando se rompen, ¿sí? Y cuidarlas para que duren más, ¿sí? Y evitar de esa manera la generación incontrolada de basura, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación ambiental, ¿sí? Es decir, todos estos principios, sanos principios ecológicos, se derivan del uso de una tecnología más entrañable y menos dañina para el medio ambiente, pero también menos dañina para el consumidor, ¿sí? Y esto significa ir en contra de la propagandística mediática, de la cual somos presión permanentemente, ¿no es cierto? Y esto se aprende en la escuela, o sea, modificar estos patrones de pensamiento y acción comienzan en el nivel inicial. Es indefectible que esto sea así. Vos hablabas de, entre otras cosas, de la soberanía tecnológica, ¿no? Y bueno, a menudo no a menudo, sino digamos que en el colectivo, en el sentido común popular, está muy asociado esto del desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Ya hablaba, Daniel y Silvina hablaban de que tecnología no es ciencia aplicada, y nosotros hacemos una distinción entre el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico, siguiendo Mario Bunge, que fue uno de los primeros que lo planteó, y luego leyendo a Aquiles. Y una pregunta que tiene que ver con esto, que me interesaría saber qué opinás vos, es en cuanto al desarrollo científico-tecnológico en el país. ¿Vos visualizás que hay mucha investigación científica de base, por ejemplo, la que hace CONICET, la que hacen las universidades, pero no tanto así en desarrollos tecnológicos, donde seguramente el emblema de institución que se dedica al conocimiento tecnológico sea INVAF? ¿Será necesario que en el país nos dediquemos un poco más a investigación tecnológica y sin dejar, por supuesto, la ciencia básica? Totalmente, totalmente. Mirá, yo creo que en este momento, como vos decías, aunque hagamos un esfuerzo, que tenemos que hacerlo siempre, muy importante en distinguir educación tecnológica de educación científica en la escuela, esto no significa que en la vida real, en el mundo contemporáneo, la ciencia y la tecnología estén totalmente interrelacionadas, ¿no? Porque sabemos que la ciencia, para hacer investigación, utiliza herramientas tecnológicas avanzadas, y los desarrollos tecnológicos utilizan descubrimientos científicos avanzados. O sea, hay una simbiosis ahí, una hermandad, un matrimonio ciencia-tecnología en la sociedad actual. Y en la Argentina este matrimonio ha sido muy eficaz,
en algunos tiempos. Y ha sido también bombardeado por algunas tendencias políticas. Acá es inevitable hablar de política, es inevitable hablar de geopolítica en realidad, porque todos sabemos, esto no es, esto acá trasciende cualquier partido político. Una vez más, cualquier política partidaria, lo que te voy a decir, Gerardo. A nadie se le escapa que los países avanzados, los llamados países del primer mundo, ¿sí? En los países centrales, o como los quieras llamar vos, nadie se le escapa que los países buscan un esquema de dominación de tal manera que los países periféricos, como la Argentina, o los países del sur, hablando de norte-sur, los países menos avanzados o menos desarrollados, se dediquen a proveer materias primas, ¿sí? O sea, se dediquen a lo que yo llamo capitalismo, está muy bien desarrollado en el glosario, el capitalismo extractivista. Es una forma moderna de capitalismo. Ese capitalismo que condena a los países del tercer mundo o los países periféricos a producir, a extraer recursos naturales y vendérselo barato a los países industrializados. ¿Sí? Bueno, a nosotros hace ya tiempo, mucho tiempo, más de 50 años, seguro, o más de 100, que nos quieren asignar un rol de productores de materias primas, agropecuarios sobre todo, pero también de otras materias primas, por ejemplo de litio, ¿no? Actualmente un gran insumo de los desarrollos de baterías y demás para vehículos eléctricos y otros desarrollos tecnológicos de punta actuales. Entonces, hay un montón de materiales estratégicos que tiene la Argentina que son objeto de codicia de los países avanzados, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para comprarnos lo barato, ¿sí? Y después nos venden los productos industrializados carísimos, ¿sí? Con lo cual, esto es lo que llamamos dependencia tecnológica, que es lo contrario al concepto de soberanía tecnológica. Entonces, ¿dónde empieza la soberanía tecnológica? ¿Dónde empieza el desarrollo científico-tecnológico argentino? Para mí, empieza, como te decía yo, en el nivel inicial. O sea, empieza siendo educación tecnológica y alfabetización tecnológica en la educación obligatoria argentina. A partir de ahí, formaremos ya jóvenes con capacidad de ingresar a los institutos técnicos, a los institutos tecnológicos, a las escuelas técnicas, a las universidades, para producir cerebros capaces de proveer a la Argentina con un desarrollo científico y tecnológico propio, ¿sí? Y no tengamos que depender de andar comprando o importando tecnologías de las grandes corporaciones multinacionales. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Esto qué es lo que te estoy esbozando? No es, Gerardo, un nacionalismo ingenuo. Vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Pero sin embargo, en ese mundo globalizado, nosotros venimos demostrando desde hace décadas que somos capaces de grandes desarrollos tecnológicos, ¿sí? Hay un libro maravilloso de Picabea y Hernán Thomas, ¿sí? Que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, por ejemplo, del rastrojero, la moto Puma, los aviones que se fabricaban en Córdoba, ¿sí? Nosotros fabricamos aviones de reacción. Éramos uno de los pocos países, estamos hablando de la década del 50, uno de los pocos países que fabricaban aviones a reacción en la década del 50. Hoy mismo, somos uno de los pocos países que fabricamos satélites artificiales, ¿sí? Hoy somos uno de los pocos países que tenemos un desarrollo de ingeniería nuclear y un desarrollo de producción de energía atómica para fines pacíficos, que estamos a la cabeza del mundo. Podemos competir con los grandes países del primer mundo, ¿no es cierto? Esto lo hace INVAP, lo hacen un montón de empresas de desarrollo tecnológico
también estamos, esto se conoce poco, pero también tenemos grandes cerebros y grandes empresas que tienen desarrollo biotecnológico, que tienen desarrollo en tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿sí? Y tenemos muchas más áreas que, es muy importante fortalecerlas, por supuesto, desde el punto de vista de políticas de desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Que escapan al mundo de la educación. Pero la educación le tiene que proveer el insumo básico, que son estos jóvenes interesados en adoptar vocaciones tecnológicas y científicas, ¿sí? Y en eso está la educación tecnológica argentina. Ese es uno de los cometidos fundamentales para mí de la educación tecnológica argentina. La cultura tecnológica de la que generalmente hablamos. Vos decías temas de dominación y de soberanía. Y bueno, si analizamos un poco la historia de la humanidad, vemos que el nacimiento del capitalismo, algo que vos mencionás también en el glosario, el nacimiento del capitalismo y la tecnología al servicio del capitalismo, porque en un principio los que podían comprar una máquina de vapor cuando se produce la revolución industrial eran aquellos que tenían dinero, ¿no? Así el artesano. Y luego las grandes corporaciones transnacionales han sido y son las que manejan en gran medida la tecnología. Es que la tecnología está al servicio, de alguna manera, de la concentración de la riqueza, desde el punto de vista de la producción de bienes. Y también hay otras tecnologías que han estado, por ejemplo, la tecnología de los armamentos, al servicio de la dominación del hombre por el hombre. Ahora tenemos una nueva, dicen muchos, una nueva revolución tecnológica que está dada por las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Vos creés que estas tecnologías nuevas también tienen alguna injerencia en estos objetivos? Como digo dos objetivos, me refiero a la concentración de la riqueza y la dominación del hombre por el hombre. ¿Son usadas estas nuevas tecnologías también atrás de esos intereses? Sin duda, sin duda. Yo quisiera redireccionar un poco tu pregunta para no irnos a temas tan políticos o tan geopolíticos, que son importantísimos, porque es importantísimo, perdón, es importantísimo que el profesor de educación tecnológica tenga claro desde dónde enseña lo que enseña. O sea, con qué finalidad. Y lo que estamos diciendo, Gerardo, vos y yo, es que la finalidad última de la educación tecnológica es formar cultura tecnológica. Y formar cultura tecnológica que sea capaz de ser un fundamento, un cimiento sólido al desarrollo tecnológico nacional. Un desarrollo tecnológico autónomo que sirva para nuestros ideales, para nuestros intereses. Y no el interés de las corporaciones o de los países hegemónicos del norte. Entonces, pero para eso tenemos que tener en la educación argentina una educación tecnológica sólida que forme cultura tecnológica. Es decir, que le dé a los pibes, como está claramente expresado en los NAP que tanto recuperaron Silvina y Daniel en la charla anterior, que den esta formación básica, elemental, de entender cómo funcionan los procesos, los sistemas tecnológicos y qué impacto tienen sobre el ser humano y las sociedades humanas. Entonces, esta formación básica, elemental, bueno, hay unos ruidos ahí. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchás bien vos, Gerardo? Sí, ahí ya lo inhabilité el audio. Le pido por favor a todos que inhabiliten el audio, por favor. Bueno,
Bueno, continúo. Decía que este alto interés de proveer cerebros, de proveer formación ciudadana capaz de darle al sistema tecnológico argentino las posibilidades de un desarrollo autónomo, que tiene mucho que ver con el desarrollo económico también. Porque no nos olvidemos que un país industrializado es un país que provee, que en lugar de proveer materias primas, lo que hace es proveer productos con alto valor agregado. Y esto favorece a la industria, pero también favorece a la economía nacional y a la distribución sana de la riqueza nacional. Entonces, para eso necesitamos educación tecnológica, porque no hay ninguna otra disciplina escolar, las ciencias no lo logran esto, no hay ninguna disciplina escolar que sea capaz de fomentar intelectualmente el conocimiento tecnológico desde el nivel inicial en adelante, que provea una formación en cultura tecnológica, que después provea vocaciones para el estudio y el desarrollo de la ciencia y la tecnología argentina. Y ciencia y tecnología argentina al servicio del bien común de los argentinos, y no al servicio de empresas, corporaciones multinacionales extranjeras. Esta es la finalidad fundamental. Y en el caso de las TIC, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, es un caso emblemático, fundamental. Es decir, nosotros necesitamos desarrollar nuestras propias tecnologías de la información y las comunicaciones. Y en este momento hay una presión enorme de las grandes corporaciones informáticas, ¿sí? Que se llama, tiene su nombre y todo, y está en el glosario, se llama capitalismo de plataformas, ¿sí? Las grandes plataformas multinacionales, ¿sí?, están hoy en día luchando a nivel geopolítico con los grandes sistemas productivos industriales, porque se ha generado un nuevo capitalismo, que es el capitalismo que maneja la información y las comunicaciones. Es el capitalismo de Amazon, de Facebook, de todos ellos, ¿no? De los que manejan los teléfonos celulares, la telefonía celular, de Netflix, y muchos otros más. Estas corporaciones tienen un poder inmenso, tanto es así que además es un poder que han aprovechado a la pandemia para crecer más aún, ¿no? Y vos cuando hablás Gerardo, de la concentración de la riqueza a nivel internacional, a nivel global mundial, justamente hoy los grandes acumuladores de riqueza son los dueños de las corporaciones mediáticas, de las corporaciones digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesitamos desarrollar, como dice Hernán Thomas, tecnologías para la inclusión social. Entonces, en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, necesitamos tecnologías con software libre, con código abierto, y necesitamos desarrollar nosotros nuestras propias plataformas, ¿sí? Nuestras propias plataformas educativas, nuestros propios programas de robótica para llevarlos a la escuela. No queremos llevar a nuestras escuelas argentinas programas de robótica importados que son paquetes cerrados, ¿sí?, que contradicen, donde no hay una forma, ¿cómo te podría decir? Una forma autónoma y constructivista de que los pibes, cuando aprenden robótica y programación, lo hagan aprendiendo a hacer sus propios programas, ¿sí?, en lugar de trabajar programas enlatados, ¿sí?, que nos proveen las multinacionales de siempre.
Esto no es imposible, al contrario, es perfectamente posible. La Argentina tiene los recursos humanos y los recursos técnicos para hacerlo. El tema es tener la vocación y las políticas educativas y las políticas de desarrollo tecnológico para poder hacerlo. Por eso es tan importante que el gobierno actual haya recuperado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y que invierta en ciencia y tecnología, y que invierta en educación, y que invierta en todo esto, y que la enseñanza de las ciencias de la computación, la enseñanza de la programación, la enseñanza de la robótica, la enseñanza de las tecnologías digitales, ¿sí?, no sea una enseñanza instrumental, ¿no? Como nos decían Silvina y Daniel en la presentación anterior, que la enseñanza no esté guiada por un enfoque instrumental, que no sea que los pibes vayan a la escuela, porque vengo a aprender computación, cuando en realidad aprender computación es aprender pericias técnicas. No interesa, las pericias técnicas se aprenden en cualquier lado. Se aprenden después en la escuela técnica o se aprenden en la escuela secundaria en talleres a contraturno. Está buenísimo que se aprendan pericias técnicas con relación a las TIC, pero eso no es cultura tecnológica, Germán. Cultura y educación tecnológica, alfabetización tecnológica, es aprender cómo funcionan los sistemas tecnológicos digitales. Porque aprendiendo cómo funcionan, podemos diseñar, podemos tener capacidad de diseño y no tener que salir a comprar tecnologías importadas, extranjeras, que además tenemos que pagar regalías, tenemos que pagar porque se vuelven obsoletas y tenemos que comprarlas de nuevo, porque una vez que compraste la primera, vos sabés muy bien que te enganchan, ¿no? Como hace Microsoft, ¿sí? Después te enganchan para seguir comprando y tenés que cambiar los equipos porque los equipos tuyos no sirven. En fin, entras en esta trampa gigantesca de las corporaciones internacionales que te venden tecnología todo el tiempo y te convierten en un siervo, en un esclavo dependiente de sus tecnologías, cuando en realidad nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Ahora bien, para fortalecer esa capacidad, necesitamos la educación tecnológica genuina, necesitamos de una educación tecnológica fuerte en todos los niveles de la educación obligatoria argentina. Y justamente ahí yo vi una pregunta hace bastante tiempo ya. Había uno de los participantes, una participante creo que fue, preguntó ¿qué entendemos por tecnología? ¿Qué es eso de tecnología? ¿Qué es la tecnología? Mirá, yo obviamente no me voy a expandir demasiado porque no hay tiempo, pero en el glosario se habla de qué cosas se entiende por tecnología en educación tecnológica, ¿sí? Entonces, yo lo que quería comentar sobre este tema es que tecnología, partamos de educación tecnológica primero. Decía, educación tecnológica es una palabra compuesta, educación más tecnología, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la formación humana, que está detrás de la educación, y en esto nos hemos explayado bastante. Hemos visto cómo la educación tecnológica puede aportar a formar ciudadanos, a construir seres humanos argentinos, ciudadanos libres, emancipados, capaces de producir tecnología por sí mismos y no tener que salir a comprar tecnología importada. Esto forma parte de las finalidades de la educación. Pero no es una educación cualquiera, es educación tecnológica. Es educación. ¿Y qué es tecnología? ¿Qué es educación tecnológica? ¿Sí? Es como la biología. Tecnología, biología. La biología estudia los seres vivos. Nosotros estudiamos los seres técnicos, ¿sí? Estudiamos los sistemas técnicos, estudiamos los objetos técnicos, estudiamos los artefactos, estudiamos los procesos tecnológicos, ¿sí? Los procesos técnicos. Entonces, tecnología es el logos de la técnica, ¿sí?
el ser humano es un ser técnico, esencialmente técnico. Es lo que lo distingue de los demás seres vivos, el uso de la técnica. Entonces, desarrollar un ser humano es desarrollar un ser humano técnico, ¿sí? Entonces, hacer educación tecnológica es hacer el logos de la técnica, es desarrollar los conceptos, el discurso y los procedimientos propios de la tecnología en la escuela argentina. Esto es un poco, quería contestar esta pregunta que me quedó picando. Sí, adelante, por favor. Te escucho, Pedro. Bueno, una de las preguntas, ya al final, que tiene relación con lo que estabas expresando, y es una cuestión que nos preguntábamos con otros colegas, si no está formulada acá en el chat. ¿Por qué es tan importante ser cuidadoso en cuanto al significado de las palabras, ¿no? En las secuencias didácticas, en las clases, que se va a analizar el impacto ambiental, ¿no? Lo ponemos en muchas de las clases, lo vemos en los libros, pero si yo veo el impacto ambiental, veo una cuestión, una perspectiva puede ser de las ciencias naturales, será una cuestión, de las ciencias sociales será otra. Es medio difuso eso dentro de la educación tecnológica desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ¿cómo clarificamos, cómo proyectamos luz sobre ese concepto? Digo, por tomar un ejemplo nada más, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante clarificar entonces el significado de las palabras y determinar de alguna manera, o a modo de consenso también, dar lugar o dar cabida dentro de un encuadre específico como la educación tecnológica, ¿no? Hay conceptos y palabras que son muy generales, pero ¿qué cuidado tenemos que tener? ¿Por qué es importante tener esos cuidados sobre el significado de las palabras? ¿En qué nos puede llevar a derivar a tomar una palabra, el significado de una palabra que no es por ahí correspondiente a la educación tecnológica? Esa es la pregunta. Bueno, perfecto. Estás apuntando al corazón del glosario, Pedro, con tu pregunta. Es decir, ¿para qué un glosario? Esta es la pregunta. ¿Para qué un diccionario sobre la educación tecnológica? ¿Para qué para qué clarificar significado con respecto a las palabras que usamos en la educación tecnológica? A mí me parece fundamental. Y me parece fundamental porque las palabras, los símbolos, los medios de representación que usamos en la educación tecnológica son los que transmiten significados y permiten construir pensamiento tecnológico y permiten construir conocimiento tecnológico. Es decir, detrás de toda epistemología, detrás de todo episteme, a ver, si yo me meto en un aula, como vos decís, y empiezo una secuencia didáctica con los alumnos, cierro la puerta y empiezo a enseñar algo, yo tengo que saber qué enseñar. El qué enseñar es el episteme, ¿sí? Son los contenidos de enseñanza. Ahora bien, los contenidos de enseñanza son conceptos, son procedimientos, son actitudes, y todos ellos tienen una expresión simbólica lingüística. Es decir, todos ellos son transmitidos a los alumnos, a los estudiantes, mediante, cuando hablamos de que la técnica es un medio que entre el ambiente y el sujeto hay un medio técnico, en la enseñanza pasa lo mismo. En las técnicas de enseñanza, entre el sujeto que aprende y el sujeto que enseña, hay un medio técnico en el medio. Ese medio es un medio de representación, es un medio lingüístico, es un medio simbólico, ¿sí? Hay una función semántica, ¿sí? que es la transmisión de conocimiento, de lengua y de significado. Si yo utilizo una lengua, un lenguaje impropio, confuso, cambiante, que no se entiende bien, mal voy a poder enseñar. Es decir, toda disciplina
toda disciplina escolar está basada en un sistema de significados. Y ese sistema de significados está basado en un lenguaje que lo caracteriza. Todas las instituciones, no solamente las disciplinas escolares, cualquier institución, la institución de, la institución de los arquitectos tienen un lenguaje que los caracteriza. Los biólogos tienen un lenguaje que los caracteriza. Los militares tienen un lenguaje que los caracteriza. Todas las profesiones tienen lenguaje característico. Los docentes tenemos lenguaje característico. Pero a su vez, dentro del lenguaje de los educadores, está el lenguaje de las disciplinas. Cada disciplina escolar tiene un lenguaje que la caracteriza. Y la gran pregunta que me hago en el glosario es ¿cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje de la educación tecnológica? ¿Cuál es el lenguaje preciso, certero, inconfundible, eficaz para enseñar? ¿Sí? Entonces, muchas veces, los enseñantes cometemos errores de enseñanza o enseñamos mal porque no tenemos un lenguaje apropiado, no transmitimos los conceptos mediante lenguaje apropiado. Cuando digo lenguaje me refiero a todos los lenguajes, no solamente los lenguajes orales y escritos, me refiero también a los lenguajes gráficos, verbales y no verbales, a todos los lenguajes, ¿no? Entonces, una de las, digamos, uno de los desvelos del glosario fue tratar de develar cuál es nuestro lenguaje apropiado para la educación tecnológica y en qué se diferencia. ¿Por qué? Porque hay un montón de palabras que usamos en la educación tecnológica que son polisémicas, es decir, tienen muchos significados, dependiendo quién las use y en el contexto de uso. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, cuando la usa un docente de educación tecnológica en el aula, ¿qué significa la palabra máquina? Como estoy tomando un ejemplo que utilizaron Silvina y Daniel hace un ratito, ¿no? Cuando hablaban de las máquinas simples de la física, ¿sí? Máquina para un enseñante de física no es lo mismo que máquina para un enseñante de educación tecnológica. Las máquinas simples de la física no son las máquinas de la tecnología. El concepto de máquina en tecnología es un concepto mucho más complejo y mucho más, no tiene nada que ver con las máquinas simples de la física, ¿sí? O, por ejemplo, la mismísima palabra tecnología, ¿sí? Que Musimundo te vende por televisión, te dicen que te venden la mejor tecnología, ¿sí? O sea que para Musimundo la tecnología son equipos de audio, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esa no es la palabra tecnología que usamos nosotros en el aula de educación tecnológica, ¿sí? Hay gente que dice, no, eso no me gusta porque no es natural, es artificial. Ese jugo que estás tomando es un jugo artificial, no es bueno, ¿no? Entonces, la palabra artificial, en el lenguaje cotidiano, tiene un sentido peyorativo, que es cosa que se opone a lo natural y que es una cosa mala, especialmente mala para la salud, por ejemplo, cuando consumimos alimentos artificiales. Bueno, acá, nosotros en educación tecnológica, el concepto de artificial, que por ejemplo está maravillosamente desarrollado en los textos de Tomás Buch, el concepto de qué cosa es lo artificial, es un concepto fundamental de la educación tecnológica. Y no es un concepto peyorativo, porque lo artificial hoy en día, como decía Tommy Buch, permea, impregna todo el ambiente natural. Hoy estamos rodeados por sistemas artificiales. Vivimos en un mundo artificial. Entonces, ¿cuál es nuestra concepción? ¿Cómo entendemos al mundo artificial? Y para entender al mundo artificial que nos rodea, necesitamos educación tecnológica, pero necesitamos entender qué cosa es lo artificial. Es un concepto muy complejo, pero es un concepto que los mismísimos docentes de educación tecnológica lo tenemos que manejar perfectamente bien, pero es un concepto muy difícil. Entonces, atenti, todos, me incluyo,
tenemos que seguir estudiando estas cuestiones. Hay mucho por aprender en la semántica de la educación tecnológica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es un problema en educación tecnológica? ¿Qué cosa es una necesidad en educación tecnológica? Algo que ha planteado muchas veces Gerardo, ¿no? En los congresos, cuando Gerardo dice, es mentira que la tecnología resuelve satisface necesidades humanas. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es necesidad en educación tecnológica? O como decías vos, Pedro, ¿qué es medio ambiente? ¿Qué es educación ambiental? ¿O qué es impacto ambiental en educación tecnológica? ¿No? ¿Qué significa ambiente para un profesor de educación tecnológica? ¿No? Cuando sabemos que el ambiente es una compleja trama de sistemas naturales y técnicos, ¿no? Y sistemas tecnológicos, ¿no? Entonces, ¿qué es energía? ¿Qué significa energía para un profesor de educación tecnológica? Significa lo mismo que para un profesor de física, ¿sí? Entonces, a eso apunta la intencionalidad de la construcción de un glosario. Y acá tengo que decir que el intento mío ha sido un intento de construcción colectiva. Por eso decía que me he basado en infinitas fuentes, porque lo que he intentado es resumir en mi leal saber y entender y en mi experiencia de años, algo que hemos construido colectivamente todos los que estamos en educación tecnológica. Conceptos válidos e importantes, con un léxico apropiado para transmitir en las aulas argentinas cuando enseñamos educación tecnológica. Esto es algo necesariamente inacabado que hay que seguir construyendo y es muy probable que mi glosario tenga infinidad de errores que ojalá ustedes detecten y hay un mail en la página web para que escriban, porque este glosario es versión 1 y ojalá que pueda tener muchas versiones posteriores que enriquezcan el glosario como construcción colectiva de todos los que hacemos educación tecnológica. Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo, Pedro. Quedan muchas preguntas todavía por hacer, pero seguramente nos faltará oportunidad para que sigamos conversando sobre estos temas. De mi parte, muchas gracias. No sé si, Carlos, querés saludar, agregar algo. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Por suerte el encuentro no ha terminado aún. Así que si siguen habiendo dudas y cuestiones para debatir, es la idea. La idea es que este glosario provoque el debate, pero el debate constructivo, el debate hacia una mejor educación tecnológica, una educación tecnológica basada cada vez más en conceptos, en procedimientos, en nociones, en un lenguaje, en un vocabulario cada vez más riguroso y cada vez más eficaz para enseñar. Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos, gracias Gerardo. Bueno, nos invita a, digamos, no es una lectura acabada, sino es una lectura compartida para producirse, que estamos todos invitados. Escucharte, yo leí, no todo igual que Gerardo, pero muy entusiasmado con esa producción, sobre todo porque nos invita a producir, ¿no? Y si hay alguna cuestión que nosotros vemos que no queremos, que está acertada o que es un error, nos estás invitando a que lo podamos fundamentar, y creo que ese es uno de los caminos para producir especificidad, ¿no? Para construir mayor identidad del espacio. Así que muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Gerardo. Sí, esa es la idea, bueno. Esa es la idea. Yo creo que no hay especificidad de educación tecnológica si no hay especificidad semántica, si no hay una especificidad del vocabulario que utilizamos. Por eso el glosario. Y por eso los invito a todos a que esto sea una construcción colectiva, ¿no? A que siga siendo una construcción colectiva. Así que, bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad y les comento, el glosario tiene más de 500
palabras, más de 500 términos. Así que con Gerardo acá hemos hablado de una docena más o menos. Así que fíjense todo lo que queda por seguir charlando y debatiendo al respecto. Muchas gracias.